Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. La persona interesante es Virginia Feito, efectivamente, es la de la señora Mars, aunque esta vez nos presenta Victorian Psycho. Y quedaros con lo de Psycho, más que con lo de Victorian, que también la época tiene lo suyo, pero lo de Psycho es una pista interesante. Nos vamos a colar en el primer día de trabajo de la institutriz de la familia, como llega traqueteando hasta la mansión en un carruaje con un cochero que le han mandado los señores. Vamos a ver cómo lo primero que revisa es el orinal para ver si la institutriz anterior lo ha dejado limpio o sucio. La verdad es que en Café Valparaíso nos gusta mucho la brisa y el olor a salitre, pero aquí va a oler fuerte. No solo por el orinal, también por las letrinas, por la cocina, por la despensa, por el desván. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer poniendo contexto con Charly Mito y música en directo y ocurrencias con Ivonne Belandia. Café Valparaíso con Miriam Duque. Virginia Feito, bienvenida a Café Valparaíso. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues tengo mucha ansiedad, no te voy a engañar, porque he ido a comer ayer a Zurmendi y me bebí media botella de vino y tengo mucha taquicardia. Vaya, desde por Dios. Entonces, ya. ¿Después de 24 horas? Sí, pero Pues igual ya no es a Zurmendi, igual soy yo. Eso puede ser. Bueno, en todo caso vamos a hablar de un libro, Victorian Psycho, Sí. que quien espere un poco época victoriana, amoríos y rubor y parpadeos de ojos, que no, ¿no? Bueno, No, que... bueno, depende de lo que te provoque todas esas cosas, pero no, sí, es un poco más oscuro quizá. Sí, bastante más oscuro, ¿no? Pero bueno, más interesante. Me ha gustado especialmente, bueno, quien no te conozca por puede que te conozca ya por la señora Mars, que vaya haciéndose una idea de más o menos por dónde va a ir la historia o qué tipo de mujeres vas construyendo. Me ha gustado mucho la forma en que titulas los capítulos, porque vamos encontrando, bueno, pues donde llego a Ensor House, capítulo 1, capítulo 2, donde conozco a los patronos y no me emocionan demasiado. Capítulo 3, donde conozco a mis pupilos y tampoco. O sea, que va contando su historia y da la sensación de que nos colamos de verdad en el diario personal de esta institutriz que llega sin grandes expectativas, no sé si sobre la casa o sobre la vida en general, ¿no? Sí, básicamente. Sí, lo de los spoilers en capítulos es algo que me hace mucha gracia de la época victoriana, que lo hacían en por las novelas tipo Oliver Twist, o creo que Thackeray también lo hacía en Vanity Fair, que era pues eso, básicamente contarte un poco como lo solían publicar por fascículos, ¿no? Cada capítulo una semana o algo así, pues te contaba un poco de lo que iba, que yo digo, bueno, hoy en día esto lo llamaríamos un spoiler en toda regla, pero también me pareció muy divertido sacarle partido a eso e intentar imitar. Hubo una versión inicial que no tenía ningún tipo de difusión de capítulos y era un poco más aburrido. Pero y sí, en cuanto al otro que cuentas, esta mujer sí ya nos viene mal, diría yo, perturbada. Sí, ya sí, está un poco torcida, regular, está regular. Y cuando la contratan como institutriz en esta casa y bueno, ella tiene... Sí, no sé si tiene planes o tiene fantasías o tiene muchas... Bueno, hay una razón por la que ha venido a esta casa en particular, pero que no contaremos. Que no contaremos, que es un sería misterio que se va desarrollando. Tiene Virginia también bastante paciencia, diría yo, ¿no? Porque le pasa de todo y es por los capítulos de donde me invitan a la caseta del perro. Bueno, pues ya vamos viendo que bien, la mujer Sufre no lo pasa, mucho, ¿no? ¿eh? Ha sufrido, bueno, como todas las... Pero ha tenido una infancia muy de Dickens, por otra parte, es muy de huérfano de Dickens. Porque a mí ese libro que has mencionado hace un momento me marcó un poquito la infancia, que mi madre me lo regaló, me hizo leérmelo y a mí me pareció que corría hacia los 5, los 7 secretos y otro tipo de lecturas lo antes un poco posible, más alegres, ¿no? Sí. Joder, madre mía, qué tristeza. Sí, es verdad, pero qué manera tan divertida de contártelo. No sé, yo cuando, igual es que no era tan precoz como tú, pero cuando leía este tipo de novela de Oliver Twist me parecía de lo más divertido. O sea, entiéndeme, claro, no entendía bien, pero o sea, y el niño era protagonista y al final tiene un final feliz y bueno, pasaba todo tipo de aventuras que sonaban en principio muy, muy graciosas, como robar y codearse con prostitutas, etcétera. Maravilla. No, había unas infancias evidentemente en esta época terribles. Bueno, los niños todavía trabajaban, ¿no? En las fábricas y justo aquí, gracias a Dickens, si no me equivoco, estaba como haciendo publicidad para intentar que les redujeran las horas de trabajo laborales a los niños. O sea, que este es el contexto en el que nos metemos en esta historia. Sí, de hecho, en la historia haces un guiño a eso, ¿no? Porque tenemos a los señores de la casa, digamos. Ella, bueno, pues preferiría estar en Londres o en cualquier otro sitio y está ahí en el campo un poco podrida y está muy resabiada con todo el mundo. Sí. Y el padre, pues bueno, vive ahí su vida y nos habla un poco de esos niños
gracias a Dios, que los tenemos ahí en las fábricas y le estamos dando una oportunidad de vivir de forma mejor. Y de trabajar de una manera totalmente legítima y legal, es verdad. Pero y en cuanto a todas estas cosas que me hinché a investigar, estuve como un año leyendo de estos casos y de estas infancias victorianas, y es que al final acabé riéndome. Digo, pues esto parece una parodia de sí mismo a esta época. Y lo que le pasa a ella, que cuenta que de niña, pues eso, con una madre soltera en aquella época era de lo más horrible que podía ser. Entonces muchas daban si no mataban a los niños, ya que había una epidemia de infanticidio, pues se los daban a madres, digamos, adoptivas, para que los, entre comillas, cuidaran. Y en realidad lo que hacían una en particular, que era una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia, que era llevarse el dinero y matar a los niños. Sí, creo que mató a Amelia Dyer como a 400 o 500 bebés que supuestamente cuidaba. Entonces, era una época que tenía unas oscuridades a veces muy profundas. Mucho. Estaba todo ahí, en realidad. Sí, pero es verdad que Winifred Naughty, que es nuestra institutriz, tiene un talante muy templado. Ella misma dice, ¿no?, sobre sí misma, pues que ella tiene un carácter así, probablemente porque la criaron con láudano, ¿no? Claro. O sea, porque la vivió drogada toda su infancia, pues para que no molestase, y porque su madre, pues cuando no la acuchillaba, pues intentaba que muriese de formas de todo tipo. Perdona que me ría, es que a mí me hacía gracia cuando lo leía, porque era tan pasado y que era ya absurdo, pero realmente esto pasaba como relativamente a menudo, sí. Entonces me drogaban a los niños con láudano muy a menudo para que no lloraran, para que no molestasen. Sobre todo esto que te cuento, las madres que tenían que trabajar, pues no se podían permitir estar con el niño llorando todo el día. Entonces, pues láudano para arriba, láudano para abajo. Y luego todo el mundo tomando arsénico en unas cosas o en otras. Había arsénico en los tintes, en los vestidos, en las paredes. Era relativamente normal. Vivir era en sí mismo un peligro. A mí me está apeteciendo, no sé a ti. Pero... Un viaje en el tiempo, ¿no? Que podríamos organizar. Pero sí, bueno, yo creo que tiene esa actitud también en parte porque es una psicópata y dicen que no... Sí, lo he dicho en la presentación, que aquí hablamos de Victorian Psycho y nos queda un poco, la época victoriana. Ojo a la segunda parte del título, porque íbamos a hablar mucho de sangre en los próximos minutos. Digamos que nos planteamos en la entrada de Ensor House, que es la casa, ¿no? Vemos a esta mujer llegando en un traqueteo y llegando en ese carruaje con ese cochero que hasta le soba un poco el muslo. Digamos que ella lo mira todo con ojos de, bueno, pues ya estaría, ya pasará, ¿no? Sí. Se la vi, eso es, correctamente. No, ya pasará este hombre, ya llegará mi momento. Sí, esto ¿no? es lo que hay, claro, es lo que hay que pasar para llegar al otro lado. Llega a su habitación y lo primero que hace es revisar un poco el orinal para ver si está limpio del anterior, ¿no? Para ver si la anterior institutriz ha dejado recado o no ha dejado recado. Es que todo es un poema al arranque, sí, ¿no? pero ¿no te parece? Bueno, no sé, no es lo que tú harías, puede ser que no, pues eso solo yo. Sí, pero... Igual lo del orinal, pues no sabría decirte porque no me he visto en la tesitura, pero abrir un poco la cama para ver si hay pelos o algo. Claro, el colchón para ver si hay como chinches o algo. El colchón o si hay pelos. No, porque no quiero llegar a ese punto de paranoia. No quieres saber. Pero depende de cómo sea el hotel, mirar así un poco las sábanas. La bañera, hay cosas así. Sí, eso sí. Bueno, pues el orinal en aquella época. Pero bueno, en el caso de Winifred Naughty lo interesante sería ¿y qué pasaría si resulta que se encuentra algo en el orinal, ¿no? ¿Qué hace con ello? Hasta ahí no llega. Lo guarda, eso es. Lo guarda porque le da uso a casi todo eso. Ella tiene ideas, poco a poco van surgiendo. Pero eso es lo que me cayó bien en principio ella, por eso, porque era como muy desenfadada. Sí, digo, es todo lo contrario a mí. O sea, ella llega después de un viaje largo, la va a buscar un señor que la mete un poco mano, porque en aquella época todo era así, pues una habitación así cree que es la peor de la casa, que está casi segura, se pasa la mano chupada un poco por el pelo para arreglarse un poquito y baja a conocer a los señores, ¿no? Y para adelante, ¿no? Directamente. Maravilla. Yo lo envidio. No sé si la has puesto ante todos tus miedos. Sí, un poco. O sea, fue muy terapéutico para mí imaginarse en la piel de una persona a la que no le importa nada. Una mierda, básicamente. O sea, yo que soy una persona a la que le importa todo muchísimo y que todo sufre mucha ansiedad escribiendo un email, ¿sabes? Puedo tardar 56 minutos para no molestar a nadie, para no ofender, para no parecer demasiado gilipollas, pero para no parecer tampoco demasiado listilla, pero para no, o sea, sí. Y ella es que le da todo igual y eso es que a mí fue muy bueno ese ejercicio para mí de ¿qué diría Winifred Naughty? No hace falta luego llegar más allá y hacerle daño al prójimo ni nada de eso, pero porque la parte irá llegando, la cosa se irá complicando. Pero... Claro, sí, hasta qué punto te da todo igual, ¿no? Y estás dispuesto a saltarte de las reglas sociales, pero hasta dónde llegas. A veces es empoderador y a veces es que es
no está bien. Hombre, es verdad que hay momentos en los que te da por pensar en cómo olería todo aquello, ¿no? Porque vamos viendo, es verdad que según vas leyendo esta historia, de vez en cuando te paras diciendo, ¿qué está haciendo esta mujer? Y a veces te obliga un poco como a rebobinar, ¿no? ¿Qué está mirando? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y de repente piensas, ¿pero a qué olerá este sitio en el que está? Porque claro, el desván, no vamos a entrar en disquisiciones, las letrinas, todo en la casa tiene el aspecto de oler muy, muy fuerte. Sí. No estaríamos preparados para vivir o para oler la etapa victoriana, por más que la hemos idealizado como un momento muy romántico de la vida, sobre todo si eras de Londres centro, ¿no? Total, no, yo la tenía muy idealizada y y sigue pareciendo muy romántica con ciertas cosas, ¿no? Las chimeneas, las velas, los vestidos esos tan grandes que te acercabas al fuego y a lo mejor te quemabas un poquito y se te quedaba ahí la mancha en el vestido, como decían Mujercitas, como decía Joe March, que se acercaba siempre mucho al fuego, a ser como bonito los braseros. Pero luego también hay el olor tenía que ser increíble. Ellos estaban acostumbrados, no creo que lo olieran mucho ya, no lo notaban, pero sí, para nosotros sería demoledor. No se me había pasado por la cabeza mezclar esta historia con Mujercitas y mira que me chifla, claro, que me la he leído 2000 veces. Claro, técnicamente no es victoriana porque está en Estados Unidos, pero es la época. Sí, es por el carácter, por lo que no se me hubiera ocurrido que fuese la quinta hermana, ¿no? De Mujercitas. No, porque nació en otro sitio, pero era más o menos la época, claro. Una prima, si llega a encontrarse con estas cuatro, no queda una en breve. Quizá Amy. Sí, bueno, puede ser. Creo que la cogería. Pintaría, no hablaría mucho, ¿no? Sí, como la criatura. Yo creo que Amy tiene cierta sociopatía dentro que podría desarrollarse con el tutelaje adecuado. Sí, de la señorita Noti, por ejemplo. Señorita Noti, exacto. Me gustaría hablar también de otras cuestiones como la frenología, que era muy de la época también, ¿no? Hemos presentado un poco a los patrones o a los dueños de la casa que están muy empoderados. Ella, bueno, pues está con sus cosas, le exige mucho a ella, que cuide a los críos, que enseña a ser una señorita a la chiquilla, al niño que está empoderadísimo de la vida, que es el principito total, que lo empodere más porque es el heredero de todas las tierras y de todo. Pero ese padre pues está muy metido en el mundo de la frenología, que es lo que en aquella época se entendía como una ciencia, que se me entiendan las comillas, la que pues midiendo un poco el tamaño del cráneo, los perímetros, las distancias entre los ojos, un poquito todas las piezas de la cabeza y del cráneo, se podía dirimir si alguien estaba abocado a ser un desgraciado en la vida y un asesino y un psicópata, ¿no? Todo, y ahí está él midiéndolo todo, Sí, ¿no? sí, él está midiendo cráneos como, no sé, como un loco y se hacía bastante en esta época y así creían que podían hasta llegar tan lejos como para, yo qué sé, decidir los castigos sobre criminales y tal según sus cabezas, porque claro, según su cabeza a lo mejor dicen, vale, ha matado a 23 niñas, pero es según esta medida de su cráneo, noto que en realidad es una persona paciente y que sí que que lo va a hacer mejor, va a cambiar. En todo caso, frente ancha bien, ¿no? Claro, es un poco que se están midiendo ellos, se ven la frente ancha, señorita Noti. Tiene todo esto una pinta estupenda. Claro, ¿no? Absurdo y bueno, en este caso irónico porque tiene a una psicópata en casa delante y bueno, como quiere meterle mano, pues la frenología le viene muy bien para acercarse literalmente a ella y físicamente y toquetearla a la cabeza, pero gracioso, ¿no? Que es justo lo que está buscando y no lo ve, porque es ridículo, obviamente. Pues otra cosa más que le intentaban llevar a... Pero bueno, no sé qué dirán de nosotros hoy en día, que es ridículo que estamos haciendo y que creemos que es una ciencia, no lo sé, porque quizá algo... Sí, con el tiempo habrá cosas que estemos haciendo ahora que dirán, por favor, que esta gente estaba loquísima. Se ponían Ozempic, no Eso lo sé. Es un poco, seguían comiendo lo mismo Ozempic con esos rostros así un poco lánguidos. Porque querían adelgazar mucho. Y rapidísimo. Se ponían medicación para diabéticos, no lo sé. Pues sí, la vida es complicada a veces. No sé si hiciste un análisis, a ti que te gusta, por lo que tengo la sensación ya, Virginia, tenerlo todo controlado y todo muy revisado y estar muy segura de lo que dices. ¿Revisaste un poco cuál sería la medida estándar de un psicópata en esa época en base a términos de frenología? Qué buena pregunta. No, por medirnos un poco luego. Por revisar. Por revisar un poquito. No, en parte me dio la sensación de que cada uno decía una cosa. O sea, que no habría ninguna medida estándar. Y luego, por otra parte, no quería estudiar mucho la frenología, sobre todo en concreto, porque es tan ridícula que, claro, la gracia es que te la inventes, como hacían ellos, ¿no? Y para lo que a ti te convenga. Entonces, eso es lo que yo decidía, seguir su ejemplo e inventármela totalmente según lo que quería el señor Pounds. Claro, lo que él cree, porque se lo está inventando totalmente y no tiene ninguna base de ningún tipo.
Así que, pues la mía tampoco. Pues eso, que también está bien, ¿no? Libertades, ¿no? Licencias poéticas. Entrégate al caos. ¿Te imaginas una psicópata con TOC como esta? Porque chuperretea cosas que encuentra por la cocina antes de que se cocinen. Tiene pensamientos intrusivos constantemente. Tiene una compulsión de seguir sus pensamientos intrusivos con el que yo me identifico, que yo tengo TOC. Sí, y creo que sería muy gracioso. Bueno, de hecho, está la película de Lars von Trier, La casa de Jack, que va con Matt Dillon, de un asesino en serie con TOC. Y es muy graciosa. Bueno, graciosa. Claro, pero como tengas que hacer todas las cosas 6 veces, ¿no? Claro, limpiar la sangre, imagínate, con TOC. Eso es muy gracioso. Esa peli es horrible, es de lo más terrorífico que he visto, pero es muy graciosa. Y no, Winifred yo diría que no tiene TOC exactamente. O sea, le encanta la suciedad y le encanta eso, pues cosas que a mí me ponen muy nerviosa, los olores y la putrefacción y que las la gente cosas le goteen como feas. Cosas comiendo, sí, justo, comida, vino, sangre. Las venas que se ensanchan y cosas así que a nosotros quizá nos da un poco de, como dicen los chavales hoy en día, cringe, pero que a ella le encanta. De toda la vida. Sí, gracias, sí. Sí, no, le encanta todo lo visceral, sí, chupar, oler, inhalar, comer, masticar y escupir y todas estas cosas, el barro, las vísceras las heces, también, ¿no? claro, todas estas cosas. Menciona penes, menciona anos, todo el rato, se está como regodeando en esas cosas. Le atrae lo que a nosotros tradicionalmente quizá no tanto. Sobre todo a la escritora, probablemente, ¿no? Claro, porque aquí la vemos, hay que decir que la señora Noti es muy disfrutona, porque es disfrutona y disfruta mucho comiendo y hace mucho ruidito. Total. Y luego, si te observas un poquito con atención su plato, ya ves que igual lo que está comiendo es de lo más raro que puede encontrar, claro, ¿no? Ese riñoncito así un poco pestiñoso para desayunar, pues estas cosas así. Sí, eso hacía en la época victoriana, que también te diré que hay muchos platos que, claro, mi editora americana me decía, pero ¿y qué cosas tan raras comían? Y yo, bueno, anguila ahumada, no sé, yo lo como. Yo, ostras, es verdad que no para desayunar. Sí, para desayunar pero, igual, pero bueno. Suena bien, casquería, no sé, croquetas. Me imagino que en nuestro entorno más cercano la casquería se comería cuando había. O sea, que si había para el desayuno, para cenar o para desayunar, porque no llegaría más, desde la cena, pero si no... Era tradicional el desayuno que fuera lo más fuerte, pero vamos, que no, a mí no me da tanto asco como debería las descripciones de la comida, quizá. No, es que el que disfrute tanto, probablemente. Bueno, ¿no? Excepto el cisne, que sí que hay una mención de un cisne que no me gustaría probar. Bueno, por curiosidad. No me gustaría. No te veo, sinceramente. No me gustaría, gracias. En Victorian Psycho nos metes en la época victoriana, en ese contexto, hablando de la mujer, que es algo que, bueno, pues ya vimos esas mujeres, porque también en la señora Mars es estas señoras que si te las encuentras en la vida piensas, madre mía, qué desgracia. Pero luego, por lo que sea, vas entendiendo, si no queriéndola, entendiéndola un poco. Y aquí te va pasando un poco lo mismo, pues al menos como lector con la señorita Noti, que vas entendiendo un poco que es fruto de su educación, de su vida, que ha sido muy aciaga, y de vivir en una época en la que las mujeres no tenían derecho a la ira, pero tenían la obligación de estar un poco sometidas a una época pues muy machista y muy marcada, bueno, como casi todas las épocas anteriores, sí. Pero aquí estaba todo como disfrazado de cierto romanticismo, ¿no? Sí, y en ese momento ahí se encuentra la señora Noti intentando sobrevivir y dar clases. Sí. Porque eres una señora culta, ¿no? Porque como sabe leer, y es que no es analfabeta, que ya te sitúa como en un punto de cultura, ¿no? Sí, totalmente. Yo leía cada historia machista que digo, pues eso, que me acaba de estar riendo, pero me está dando mucha ira pasivo-agresiva, como por las mujeres de esta época. O sea, ya en Jane Eyre, que es una de mis novelas favoritas, que también tiene mucho que he metido aquí, está ella como luchando un poco contra esa condición de mujer típica de la época. Pero es verdad que sí que me apetecía toquetear un poco eso, pero y que tú te empatices, como dices, con ella, de bueno, claro, es que no me extraña que se vuelva loca, que mujer no se volvería loca, pero también llegar hasta tal punto que digas, bueno, espera, es que aquí igual se ha pasado. Y eso ya depende de cada lector. Que digan, no, en plan, you go girl, en plan, bien hecho, esa es mi reina triunfando. O, bueno, está como haciéndole mucho daño, ¿no? A gente inocente, a niños, mujeres también víctimas, no sé. Y hasta qué punto lo aplaudimos esto. No lo sé, ¿eh? Depende de cada uno. Ojo. Yo no juzgo. Eso es, no juzgues, no, que vamos a acabar tirando que te ha caído fenomenal, vale. Y vamos a ir contando demasiado. A mí me cae mejor ella que la señora March.
Sí puede ser. Es curioso, pero no es que llegue... Es que pasa una cosa curiosa con esto, lo mismo que con la visita que tenemos hoy aquí, que llega de la mano del Festival Ja, que es un poco como un festival sobre el humor, sobre la risa, y habrá quien piense, pero una psicópata en esto del Ja. Pues es que leyendo un poco sí que te van... Vas viviendo situaciones en las que la sonrisa tiene cierta gracia. Es humor muy negro. Eso es una cosa muy negra, pero es verdad que hay momentos que la ves pululando de noche por los pasillos o visitando zonas de la casa. Primero miras a ver qué hace y luego dices, es que... Pero bueno, son en principio también cosas tan absurdas que te arrancan quizá esa risa o cosas que, pues eso, pensamientos intrusivos que, joder, como en el fondo igual me gustaría hacer algo así. En realidad no, pero ¿sabes? Lo típico que si estás en una reunión de trabajo muy importante y tan formal que te va a explotar un ojo y dices, ¿y si me levanto aquí y me bajo los pantalones? No sé, en la sala de reuniones. Y rompemos un poco con el momento. Claro, yo qué sé, algo así. Igual solo me pasa a mí esto, pero siempre hay un toque ahí de rebeldía y de risas. Hay muchos ojos también en la novela. Hemos traído algunos aquí para poner de adorno. Vamos a pasear un poquito y vamos a sumar más voces a este momento, que yo creo que es ya hora de que vayan entrando Charly Mito e Ivonne Belandia. Se ha leído el libro y ha hecho dibujinchis. Motherfucking Charly Mito. Ivonne Belandia, ¿qué Aquí tal? estamos, ¿qué tal? Ha sido como soniquete jugular, un poco así, ¿no? Un poquito. No es lo más parecido victoriano que puedo ofrecer, lo siento. Y Charly Mito, que también está por aquí, rizo al viento, ¿qué tal? Muy bien. Pues estamos con Virginia, tenemos una psicópata sobre la mesa, Victorian Aparte de ti, Psycho. ¿quién es? Pues sí, habría más. Entonces ya estamos unas cuantas. Todas las psicópatas que van a venir. Hemos visto conexión de Psychopath por aquí. Sí, ¿verdad? Hemos visto un poquito. Nos ha gustado mucho. Sí, ¿no? Bueno. Estábamos diciendo que a la señorita Noti le gusta mucho pulular de noche, que pasea por la mansión, que da vueltas, que mira retratos, no diremos mucho más, pero hemos llenado de ojitos y de algún cerebro y de alguna falsa tarta la mesa para ir avanzando. No sé si a ti también te atrapan los retratos, que también eres de disfrutar del mundo del retrato. No sé si de Rembrandt, porque no hemos dicho, pero también hay algunas ilustraciones muy chulas en este libro, ¿no? Que tú te has fijado rápidamente, que es lo tuyo. La verdad que me ha dado al ojo, ¿eh? Y sí, lo de los retratos siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y más en ese tipo de casa que tiene que dar un poco de canguelo. Mirando, ¿no? Todas las familias y los que estuvieron ahí antes y antes. Sí, da la sensación de que te juzgan más que otra cosa, ¿no? Efectivamente, hasta que llega alguien y dice, a mí me vais a juzgar. A mí también, sí. Bueno, ¿qué dirías tú de las ilustraciones y de toda esta historia? Porque hemos mencionado a Oliver Twist y a Dickens, pero de Dickens se podría hablar mucho más, ¿no? Pues a mí me sorprende que luego le la pregunta a Virginia. Pertenecen al imaginario de Dickens, ¿no? Estas ilustraciones. Sí, totalmente, ¿no? Salían en un par de novelas suyas, Dombey e hijos, y no sé si Nicholas Nickleby, esto debería saberlo, pero no me lo he preparado, no me acuerdo, pero sí, de un par de novelas de Dickens, tal cual, que ya no tenían derechos. Y esto es de estas cuestiones que una ve esas ilustraciones y se las guarda para sí por pasión por Dickens, ¿o? En parte sí, pero luego también fue algo mucho más como a propósito, digamos, que es que cuando decidimos que podía ser buena idea poner una ilustración dividiendo las partes del libro, pues ya me puse a buscar activamente y a ver, busqué muchísimas, miles de ilustraciones que podían encajar y que más o menos tuvieran sentido con la historia, más o menos. No, son maravillas, las ilustraciones son increíbles. Casi parecen tuyas. No. Pero Charly Mito es un ilustrador muy guay, nosotros somos muy fans. Tenemos aquí un dibujito de Virginia que ha ido haciendo. Sí. Increíble. Yo está muy... nunca me he visto más guapa en mi vida, de verdad. El camafeo, quiero decir que está Dickens. O sea, el camafeo pequeñito que llevas en el cuello es Dickens. Ay, qué maravilla. Esa barba que tenía así como en V. Es verdad, sí. Aunque diré que Dickens, bueno, he descubierto muchas cosas en este viaje de investigación y alguna cosa de Dickens que me ha decepcionado un poco, como aquel momento en el que casi mete a su mujer en el manicomio, porque se quería divorciar. Ya, estas cosas que... Pero no hay que juzgar porque es lo que se hacía. Lo hacían todos, ¿vale? Es el momento Woody Allen que a veces te pasa en la vida. Que eso tiene que ver, eso antes no se escuchaba, ¿no? Pero eso tiene que ver con lo de la histérica. O sea, sí, bueno, en su caso es que se quería divorciar. Pero entonces pues llamó a su médico, ¿no? Y dijo, oye, ¿cómo? Y empezó a iniciar cierto proceso que en cuanto la mujer se enteró dijo, no, yo me divorcio, no te preocupes, o sea, no hace falta que me lleves al manicomio. Está todo bien. Y no lo hizo por suerte. Y no pasa nada, pero quiero decir que, bueno, que era algo que no sabía y que... Sí, que hay mitos que se caen por lo que aceptar. sea. Bueno, no pasa nada, seguiré leyendo a Dickens y adorándolo, pero desde tiraremos al río el camafeo. Yo gracias a la novela y a la entrevista he descubierto que Dickens era un gran andarín.
que hacía 19 kilómetros diarios y que el promedio es 6 kilómetros hora. Y ojo, que tiene más mérito que ahora, porque aquellas botas... Ahora serían ya mucho no más- es mérito lo de mandarle al psiquiátrico después de hacer 19 Y kilómetros. en ese Londres lleno de mierda, hay que decirlo, que habéis hablado de él, Claro, ¿no? claro. Porque no había Kilómetros, aceras. Claro, no hay- tiraban como cubos Claro, de claro. mierda y de orina por la Agua va, ventana. ¿no? La Sí, frase sí, famosa. exacto. Pero sería mucho más fino, porque era victoriano todo, y entonces, aunque fuese Sí. agua, va, pues sería Y con su creo que es glamour. cuando llega a Windsor, al palacio, y cuando les llega el hedor y el olor y todas las infecciones que hubo, es cuando llega a la realeza, cuando deciden hacer el alcantarillado de Londres. Cuando estaban ya todos Y purulentos, luego, ¿no? y es el alcantarillado que queda todavía. Estas cosas que descubres. Empezó a ponerse de moda un poco la higiene, más o menos Gracias por a esta Dios. época. Sí, sí, no, ya empezaban los baños como una vez al mes o algo así, y a darse un poquito con agua. Y parece que se había puesto de moda también no pegar a los niños. Empezó aquí, empezó a estar de les moda dio por eso. ahí, les dio por ahí y así nos luce el pelo. Bueno, tienes tu pregunta clave, porque todas las ocasiones sí, en las que esa, Charlie Mito luce Virginia, rizo se la aquí... hacemos a todas. O sea, ¿cómo fue el recuerdo de tu primer día de colegio y si, Ostras. lloraste? Sí. Mira, es que no sé si fue el primero, pero tengo un recuerdo que creo que era diario, de llanto absoluto, horrible. Pero como de- diario, todos los días. Todos los días que iba al colegio lloraba. Horrible. Va primera en el ranking de momento. O sea, mi madre me manipulaba y se metía conmigo en la clase, y esto me lo cuenta a día de hoy. Se sentaba en la mesita porque dice que yo no dejaba de mirarla. Estaba todo el rato en plan, como te vayas te mato, ¿no? Entonces se metía como en una mesita de estas hasta que yo me giraba o estaba distraída y se iba. Y me veía por la ventanita como de la puerta y yo llorando Gritando como una ahí, loca. ¿no? Sí, sí, gritando. Y yo era una niña además rechonchita cuando empecé el colegio y claro, perdí muchísimo peso en primer año, o sea, estaba traumatizada. Pero Sí. seguiste la educación más o menos reglada, ¿no? Digamos que Quiero no te decir, tuvieron en fui- casa. Salvo las primeras semanas, ¿no? me seguían arrastrando, Bueno, a pesar de todo. Bueno. Pero sí. Hubiese sido peor, llámame me gustaba. loca, hubiese sido peor una institutriz, por si cae una de este Sí, tipo. sí. No, creo que hay que ir a socializar y tal. Supongo que es mejor que lo sepa ahora cómo tratar con seres humanos, porque no soy una persona que se le dé bien eso de por sí. Pero no me gustaba nada el colegio, nada. O sea, esto solo denota inteligencia, que es lo que No sé. os decimos a todas. O sea, Yo no, además, Yo soy la única que fue feliz, por lo visto. No, ¿No? no, Es no. una cosa. Sí, a mí ¿eh? entró mi Yo ama a tengo- meterme la camisa por dentro del pantalón una vez y lo pasé fatal. Y fue los primeros días de colegio y dije, ya estoy sentenciado. Claro, claro, ya me Horrible, siento horrible. incómoda. Lloré yo y como El claustrofóbica. niño al que le viste su una madre. pataleta, o sea, Sí. no Ay, gustaba señor. nada. Pobrecito Charlie. ¿Eh? Venga, más preguntas. Bueno, que tienes ¿en un qué cuaderno idioma y lo sueñas? Que esto sí queremos Uy. saberlo. En todos los que sé, me han dicho, porque hablo en sueños. Entonces mi marido me ha asegurado que hablo en español y en francés a veces y en inglés. ¿En Sí. inglés británico o en inglés americano? Yo tengo acento americano, así que... ¿Y se come algún americano. spoiler así en la noche? No, pero esto no quería saber, jolín. Ay, No, al me final del libro. justo hoy me ha dicho que anoche estoy diciendo, es que es muy guapa. Es que es muy guapa, ¿eh? Es muy guapa. Pero es guapa, ¿eh? Guapísima. Y no sabemos, no me acuerdo, no sé en qué contexto. Venga, Esto es lo que elucubremos. dije. Puede ser que estés hablando ya, pero claro, tanto la señora Mars como Victorian Psycho van para cine, ¿no? O sea, digamos Sí. que puede que estés hablando de la prota. Puede que esté hablando de la prota, pues podría ser, porque además sueño mucho con trabajo últimamente y acabamos de terminar el rodaje en Irlanda de Victorian Psycho. Y la prota es Maika Monroe, que es muy guapa. Es muy así guapa. que Pues probablemente podría has estado ser. diciendo eso. Es Podría muy guapa. ser. Pues oye, quién sabe, pero como traumático, como llorando, ¿sabes? Como, es muy guapa. No sé qué sería, pero oye, suena bien. Pues un saludo para tu marido, que por lo que sea se está ganando también él el esfuerzo El de cielo. la fama. Y luego, aquí hay dos opciones, te voy a elegir. Vale. Uy, mal situación. asunto. ¿Qué eliges? ¿Estar en una fiesta victoriana donde se va a desenvolver una momia, que eran fiestas que realizaban en Sí. teatros y en casas privadas? Sí, sí, común. ¿O en el ahorcamiento de María Maining y estar al lado de Charles Dickens? Joder, qué madre mía. No, a ver, Vaya dos, siendo ¿eh? realistas... César, hay que organizarse, porque con una buena cronología Sí, cumplimos si lo con haces todo. bien puedes ir a las dos. Siendo, si están a nos 19 ponemos kilómetros, serios... ya, perfecto, lo tienes clavado, tío. No, si soy realista no podría ver a alguien morir en directo, creo. Bueno, quiero pensar, igual en esa época sí, pero igual que hoy en día no podría ir a los toros, es que no puedo verlo, es que no puedo ver a alguien sufrir así, ni a un ser vivo, probablemente lo de la momia, que ya está muerta.
Y yo creo que la momia. Y además estoy en casa, ¿sabes? Estoy tranquila, puedo, no sé, ir a mi baño y hacer mis cosas. Y no hay en una ejecución pública donde había miles de personas sudando, cerveza por el suelo, empujándote. No sé, suena a Eso caos, vale para me da miedo. Sanfermines, para un ahorcamiento masivo, un concierto, gente apelotonada sudando, vale hasta para festivales. Sí, no, por eso no fui al Eras Tour. Así que yo creo que la momia. Pues yo estoy muy enferma con este libro, porque habéis mencionado ciertas cosas, toros, por ejemplo, y me he imaginado perfectamente a la señorita Noti acercándose, cogiendo una banderilla y clavándosela al de al lado. Es así, después de haber probado. ¡Ay, qué maravilla! La dejo en su sitio otra vez, ¿no? Sí. Está loquísimo. Eso le pegaría, sí. Acariciando al toro mientras Acariciando al dice, toro. buen chico, Ay, tal. buen chico. ¿Eh? Eso no lo hacían vuestras madres, eso era solo la mía. Lo de buen chico. Bueno. Que te dijesen que lo hicieses Claro. con un gato, por ejemplo, o Por con tus ejemplo. hermanos. Pues, no, porque mis hermanos eran mayores, entonces en todo caso lo harían ellos conmigo. No, pero hasta las olas del mar. Y mi madre, cuando la ola era suave, mi madre me decía buena, y cuando la ola venía con fuerza decía mala. Y entonces yo aprendí así hemos que llegado, la ¿no? vida es blanco o negro, siempre. No hay grises. Bueno, Bueno eso o ya malo. castigar objetos, ¿no? Y cosas no vivas, ¿no? Lo de mala columna, si te dabas con una columna, Sí. cosas de estas. Sí. Bueno, eso te Columna ocurre, te mala. ocurre, columna mala. Columna mala más que Malo, mala. marco de la puerta malo, patito Malo, de muy mesa, mal, tal. fatal. Luego ya como apunte para terminar con lo de las momias, porque tiene una connotación racista que yo no sabía nada de esto, que claro, que el El gran colonialismo, imperio ¿no? británico lo que buscaba a la hora de desenrollar es que pensaban que los egipcios eran blancos. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, que buscaban eso, que los egipcios eran blancos, entonces era como una cosa del reino, que a la hora de desenvolver esas momias... Yo no sabía esto. Sí, Pensaban o que sea, eran que tenía una blancos. connotación súper racista pensando ellos que los egipcios eran blancos. que Bueno, no eran- traerse momias para desenvolverlas en fiestas ya de por sí. Ya, Por sí tiene su tiene cosa. cierta- Ya tenía su cosa colonialista, No sé, un poco... sí. Exfoliar y expoliar. Eso es Claro, exfoliar. con lo de la apropiación cultural, se Eso adelantaron. es. se adelantaron. Sí, probablemente se lo tomarían, ¿no? Porque me imagino que el polvo de momia se usaba para ciertas Se cosas un usaba poco para todo, se usaba para peregrinas. pintura, por ejemplo, y no sé si Sí, hay usaba... un color y yo creo que se Sí. llegaba, no sé si a snifar, pero sí se usaba para muchísimas Puede cosas. ser. O sea, digamos que Eso como que había Richards con su respeto padre. justo. Que se nifó las cenizas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero que... Bueno, eso siempre está en la que todo leyenda, sea pero como porque- que Richard siempre es como molón. Fue un pequeño Igual es desliz. leyenda. Fue sin Pequeño querer. Entonces, Estaba la luz todo apagada. bien. Diré en mi defensa. Tengo una encuesta más y me da tiempo. Venga, dale. Viene a consecuencia de los pues de ese oficio que fue desenterrar cadáveres, ¿no? Para que los médicos de la época pudiesen ejercer medicina, ¿no? Y hubo un mercado negro y en vez de le buscaron un nombre a ese oficio y era resurreccionistas, que está muy guay, yo lo he descubierto ahora para la entrevista. Y entonces, ¿a quién resucitarías tú, Virginia? Te doy 3 opciones. Sí, porque si no Vale, le va a dar es un que me le ha va a dado dar un nombre parraque. enseguida, pero dale. Luego me dices el que Vale. has pensado tú. Venga. Mary Shelley, Agatha Christie o Angela Lansbury. Ay. Es que es difícil, ¿eh? Perdón. Es que... a ver... Lo siento. ¿Queréis picar algo mientras se decide? El corazón me lo ha dicho Angela Lansbury. Sí. De verdad, es que iba a decir yo en plan de... Es que la quiero Papitos, muchísimo. papitos La es bien. señorita Fletcher. Pero en cuanto lo has dicho, mi primer instinto ha sido Groucho Marx. Uy, qué guay. Pues mira, lo pensé, Ha sido Te inmediato. lo juro, que no es broma, que lo pensé. Y además tendría tantas bromas él como sobre la muerte y todo Ay, qué eso, guay. ¿no? Pues mira, que te lo juro que lo he pensado, ¿eh? Que no es sí, broma, que no es sí, broma. ¿en que no. serio? Pone a Groucho. El próximo día tienes que tenerlo apuntado por detrás del cuadernito. Ay. En plan de, Siempre, mi Groucho respuesta siempre. será que el notario venga y diga efectivamente. Tatúalo. Es correcto. Tenemos que poner un polígrafo para las próximas ediciones para que vaya todo sobre ruedas. Eso es. A mí no me lo hagáis. que No, pero has entro en mejorado, problemas. has sido muy rápida en todas las respuestas. Nos habían Es comentado la que por ansiedad. lo que fuese Vale. te costaba tomar decisiones de Sí. blanco, Muy negro, indecisa. 1, 2, 3. Te hemos dado 3 opciones y a la primera ha ido ahí. ¿no? Es la ansiedad. O sea, la ansiedad te ayuda a mejorar en tu problema con la toma de decisiones. Sí, pero luego me arrepiento. Vaya, por Y Dios. me sudan las ingles. No, pero lo he visto claro, lo he visto claro, pero no, sí, soy muy indecisa, increíblemente indecisa. Y luego nos guardaríamos las momias de Agatha Christie y de Mary Shelley. Claro, por ejemplo, estaré pensando para desenvolverlas más en adelante. las otras, en Mary Shelley y en Agatha Christie, está pensando el resto de mis días y luego se me ocurrirán un montón de respuestas muy ingeniosas que podría haber dicho.
Bueno, pues te vienes otro día y nos las cuentas. Pides vez y nos dices, tengo más cosas que para contaros. todos. Tengo más cosas que contar. ¿Tienes cositas que preguntar? Yo iba a darle las gracias básicamente porque hacía mucho que no me reía en voz alta leyendo un libro y me pasó bastante prontito en el libro. O sea, que hay más psicópatas que yo, ¿eh? Sí, no. O sea, yo aquí ahí defendiendo que me he reído en momentos un poco de introspección de esta señora y resulta humor que negro. aquí, humor negro. Esa primera con la que me reí mucho fue en la descripción. Hay un personaje que es la señora Abel, si no me recuerdo mal, que se hace una descripción como muy... Bueno, en general hace descripciones muy crueles a lo largo del libro, pero en concreto empieza con esta señora ensañándose y cierra como un pequeño paréntesis con ella diciendo que... Como la es señora... el tipo de mujer que nunca... No, la señora Abel, no sé. Pienso... nunca ha tenido en su mano un pene o algo así, ¿no? Como así, nunca ha tenido un pene en su mano. Sí, que es ese tipo ahí de... ya fue... Sí, me ha gustado mucho este libro. Sí, que en cuanto me alegro, gracias. Mi madre no está de acuerdo. Vale. Pues nada, discrepo en plan, con tu madre. Tienes muchos... Hay menciona muchos. O sea, está ahora penes. mismo tocando el libro diciendo libro malo, libro malo. No se dice pene. No, ahora se le dice gusta pene, más. no Ahora le se gusta dice más. pene. Pero la primera versión creo que lloró. Pero, ¿Sí? bueno, cuenta la... Estás Ella bien, ahora hija. dice que eso es mentira, pero yo recuerdo que me dijo que había llorado. Pero creo que lloró, pero más por mí, en plan, no, porque tu carrera se ha terminado, tal cual empezó, porque nadie va a leer esto. Ibas bien, esto es un caos. hija. Pero... No, y siempre que hablo de Victorian Psycho me dice, qué bueno era la señora March, ¿eh? Esas madres que generan confianza en las Era hijas, ¿no? buenísimo. Qué sucia, qué sucia. Bueno, no, pero oye. No aprobamos siempre nada hay una esto, favorita, siempre hay una favorita y como No no aprobamos he tenido hijos para ella, pues tiene Ya que van elegir dos, entre tiene los dos libros. hijas, Tiene tiene dos ya nietas. señorita Noti, Mars, no sé Eso si es. hay ya una tercera o ya lo estás dejando tan en alto que Sí, las y expectativas... claro, ya solo podemos ir cuesta abajo. Yo estoy acojonada. Estoy viendo, me están rondando, estoy viendo a ver cuál me seduce de mis historias, de mis ideas para el tercero. Estoy ¿Cómo viendo a ver. empiezan? Empiezan imaginándote a una mujer que a lo mejor la está soñando, ay, qué guapa, ya sabes, igual es eso, ay. Empiezan con la persona, con el personaje, con la época, con... Quizá la voz del libro, o sea, de la novela, como qué personalidad tiene la novela. Nos vamos a poner serias, nos vamos a poner graciosas, es algo de época pero anacronista, es alguien que habla a cámara, por así decirlo, se rompe o sea, ¿cuál es romper la cuarta barrera, espíritu, como hace ¿verdad? esta mujer, Sí, ¿no? sí. Una psicópata que de vez en cuando pues Claro, se gira es y te como habla Fleabag. como, ¿no? Directamente. Claro, es más eso, es que qué voz tiene en la novela. La veo, entiendo por dónde puede ir, qué tipo de personalidad tiene o tono tiene ya sea un personaje, ya sea una premisa, una historia, lo que sea, pero tiene que tener claro una personalidad para yo poder abarcarlo, porque si no, no sé a dónde ir. Bueno, pues nos ha gustado mucho charlar contigo, Virginia. Esperamos que con la próxima sea psicópata o no. En este caso era Victorian Psycho. Pues que pases por aquí. Será difícil. ¿Os Yo también quedáis espero. con ganas de ojitos o queréis probarlos? Los probamos. Probáis. También hay corazones. Ay, sí, hay corazones, En hay honor a cerebritos. Angela Lansbury. Ay, sí, Yo- qué bonita Sí. esta mujer. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Yo voy a comentar que hemos pasado de Victorian Psycho a Millennial Socio y que, pues hombre, hay que volver un poco a los psicópatas. Porque yo la verdad es que de la gente sin sentimientos, pues me cansa un poco, pero pues los que mataban daban vidilla, te daban titulares, te daban, no sé, cositas de que hablar el lunes, ¿sabes? En la oficina. Que eso, que os dejéis un poco del momento así, sí, un poco veréis y empecéis a matar peña. Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandi en la música en directo. Grabación y edición, Sí Rigor. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso. Nos tienes en Wow y en tus agregadores favoritos. Un proyecto de Miriam Duque y Sí Rigor Producción.